Muchas personas pasan años preguntándose por qué el amor nunca funciona para ellas. ¿Por qué siempre terminan en el mismo tipo de relación, con las mismas decepciones, con las mismas heridas, como si estuvieran atrapadas en un ciclo invisible del que no pueden escapar? Y lo más frustrante es que hacen esfuerzos, intentan cambiar, intentan dar más, intentan ser mejores parejas, pero aún así, el resultado no cambia. Y poco a poco comienzan a creer que el problema es la suerte, que el problema es la otra persona, que el problema es el mundo moderno, sin darse cuenta de que hay una raíz mucho más profunda que no están viendo. Lo que nadie te explicó antes es que el amor no funciona como te lo vendieron. No es simplemente encontrar a alguien correcto y ya. No es cuestión de esperar el momento perfecto ni de cruzarte con la persona ideal. Porque aunque encontraras a alguien increíble hoy mismo, si tú no estás alineado internamente, si tú no has trabajado en tu identidad, en tu valor personal, en tu autoestima, vas a terminar destruyendo esa relación sin entender por qué. Porque el problema nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, en patrones invisibles que repites sin darte cuenta. Desde pequeño, sin que nadie te enseñe directamente, tu mente empieza a construir una idea de lo que es el amor, basada en lo que viste, en lo que viviste, en cómo te trataron, en cómo viste a tus padres relacionarse, en cómo te hicieron sentir las personas importantes en tu vida. Y todo eso crea un mapa emocional que guía tus decisiones, tus elecciones, tus reacciones, incluso cuando crees que estás eligiendo conscientemente. Porque en realidad, la mayoría de las personas no elige, reacciona automáticamente desde su programación emocional. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando tú no eres consciente de esa programación, te conviertes en un imán de experiencias que reflejan exactamente lo que llevas dentro. No lo que deseas, sino lo que eres en tu nivel más profundo. Y eso significa que puedes decir 1000 veces que quieres una relación sana, estable, amorosa. Pero si dentro de ti hay inseguridad, miedo al abandono, necesidad de validación, vas a atraer exactamente personas y situaciones que activen esas heridas, como si la vida estuviera constantemente mostrándote lo que aún no has sanado. Tal vez te ha pasado que conoces a alguien y al principio todo parece perfecto. Sientes conexión, emoción, ilusión, y por un momento crees que esta vez sí será diferente, pero poco a poco empiezan a aparecer los mismos patrones, las mismas discusiones, la misma ansiedad, la misma sensación de no ser suficiente o de estar perdiendo a la otra persona. Y sin darte cuenta, entras en el mismo ciclo de siempre, preguntándote en qué momento todo cambió, sin entender que en realidad nunca cambió, solo se reveló lo que ya estaba dentro. La mayoría de las personas vive culpando a sus exparejas, diciendo que todos son iguales, que nadie sabe amar, que ya no existen personas buenas. Pero esa mentalidad no solo es falsa, es peligrosa, porque te quita el poder, te convierte en víctima de las circunstancias. Y mientras sigas creyendo que el problema está afuera, nunca vas a hacer el trabajo interno necesario para cambiar tu realidad. Y sin ese cambio interno, todo lo externo seguirá repitiéndose como un reflejo inevitable. Aceptar que el problema está dentro de ti no significa culparte, no significa castigarte, no significa pensar que no vales. Significa algo mucho más poderoso. Significa que tienes control, que tienes la capacidad de transformar tu vida, que no estás condenado a repetir el mismo destino emocional. Pero para llegar ahí, necesitas honestidad brutal contigo mismo. Necesitas dejar de mentirte, dejar de justificar comportamientos, dejar de ignorar señales que ya viste muchas veces. Hay personas
que saben que están en relaciones que no les convienen. Lo sienten en el fondo, saben que no son valoradas, saben que están dando más de lo que reciben, pero aún así se quedan, porque hay una parte dentro de ellas que tiene miedo de estar sola, miedo de no encontrar algo mejor, miedo de no ser suficiente para alguien diferente. Y ese miedo es precisamente lo que mantiene el ciclo activo. Porque mientras aceptes menos de lo que mereces, seguirás recibiendo menos de lo que deseas. El cambio real comienza cuando empiezas a observarte sin filtros, cuando empiezas a preguntarte por qué eliges lo que eliges, por qué te atraen ciertos tipos de personas, por qué reaccionas como reaccionas, por qué te cuesta poner límites, por qué te cuesta alejarte cuando sabes que deberías hacerlo. Porque todas esas preguntas te llevan a un nivel de conciencia que la mayoría evita. Y es en ese nivel donde empieza la transformación verdadera. No se trata de convertirte en alguien perfecto. No se trata de eliminar todas tus inseguridades de la noche a la mañana. Se trata de empezar a construir una versión de ti que no depende del amor para sentirse completo. Una versión de ti que no necesita validación constante, que no se pierde en una relación, que no sacrifica su identidad por miedo a perder a alguien. Porque cuando llegas a ese punto, algo cambia radicalmente en la forma en que te relacionas. Las personas de alto valor emocional no buscan amor desesperadamente, no persiguen, no se arrastran, no negocian su dignidad. Porque entienden que el amor correcto no requiere sacrificio extremo, no requiere sufrimiento constante, no requiere que te pierdas a ti mismo para mantenerlo. Y esa comprensión cambia completamente el juego, porque deja de ser una búsqueda externa y se convierte en una consecuencia de tu nivel interno. Cuando tú elevas tu valor, cuando trabajas en tu identidad, cuando sanas tus heridas, cuando desarrollas amor propio real, no superficial, no basado en frases bonitas, sino en decisiones concretas, empiezas a notar algo increíble. Las personas que antes te atraían dejan de interesarte. Las dinámicas que antes aceptabas ya no te parecen normales y comienzas a filtrar naturalmente lo que entra en tu vida sin esfuerzo. Ese es el punto donde el poder regresa a ti, donde dejas de sentir que el amor es algo que te pasa y empiezas a entender que es algo que tú eliges, que tú construyes, que tú permites. Y eso cambia absolutamente todo, porque ya no estás reaccionando, estás creando. Ya no estás persiguiendo, estás atrayendo. Ya no estás mendigando amor, estás seleccionando quién merece entrar en tu vida. Pero para llegar ahí, necesitas pasar por un proceso, y ese proceso no siempre es cómodo, porque implica soltar versiones antiguas de ti. Implica dejar atrás hábitos, creencias, patrones que has tenido durante años. Implica enfrentarte a partes de ti que tal vez no quieres ver. Pero ese es el precio de la transformación, y es un precio que vale completamente la pena. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay una parte de ti que ya se cansó de lo mismo, que ya no quiere repetir la misma historia, que ya no quiere seguir sintiendo lo mismo. Y esa parte es la que vamos a desarrollar, la que vamos a fortalecer. Muchas veces no es que no sepas amar, es que aprendiste a amar de una manera que te destruye. Y lo más peligroso es que lo normalizaste tanto que ya ni siquiera lo cuestionas. Porque para ti eso es lo que conoces, eso es lo que viste, eso es lo que viviste. Y aunque te hace daño, hay una parte dentro de ti que lo siente familiar. Y lo familiar siempre parece seguro, incluso cuando duele. El cerebro humano no busca lo mejor para ti. Busca lo que conoce, busca lo que ya ha experimentado, porque eso le da una sensación de control. Y por eso muchas personas repiten relaciones tóxicas una y otra vez. No porque quieran sufrir,
sino porque inconscientemente están recreando escenarios que ya entienden. Incluso si esos escenarios incluyen abandono, rechazo, indiferencia o falta de respeto. Tal vez te has preguntado por qué te atraen personas que no están disponibles emocionalmente. Personas que te dan atención un día y al siguiente desaparecen. Personas que te hacen dudar de tu valor. Y la respuesta no está en ellos, está en lo que esa dinámica activa dentro de ti. Porque cuando alguien es inconsistente, despierta en ti la necesidad de validación, la necesidad de demostrar que eres suficiente. Y eso te engancha emocionalmente más de lo que debería. Ese tipo de conexión no es amor, es adicción emocional. Es una montaña rusa de emociones donde confundes intensidad con profundidad, donde crees que porque sientes mucho significa que es real, cuando en realidad lo que estás sintiendo es ansiedad, inseguridad, miedo a perder. Y eso no construye relaciones sanas, solo alimenta ciclos que te desgastan. El problema es que nadie te enseñó a diferenciar entre lo que se siente fuerte y lo que es sano. Nadie te explicó que una relación tranquila, estable, respetuosa, puede parecer aburrida al principio si estás acostumbrado al caos, porque tu sistema emocional está condicionado a responder a la intensidad, no a la paz. Y por eso muchas personas rechazan lo que realmente necesitan y persiguen lo que las destruye. Hay una parte de ti que necesita drama para sentir conexión, que necesita incertidumbre para sentir emoción, que necesita perseguir para sentir valor. Y mientras esa parte no sea consciente, va a seguir tomando decisiones por ti, incluso cuando otra parte de ti sabe que no es lo correcto. Y ese conflicto interno es lo que te mantiene atrapado. Cambiar esto no es simplemente decidir hacerlo diferente, porque no se trata de lógica, se trata de reprogramación emocional. Se trata de enseñarle a tu mente y a tu cuerpo a sentirse cómodos con algo nuevo, con algo estable, con algo sano. Y eso requiere tiempo, conciencia y repetición, porque estás literalmente cambiando patrones que llevas años repitiendo. Cuando empiezas este proceso, al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque estás saliendo de lo que conoces. Estás rompiendo hábitos emocionales. Estás dejando de reaccionar de la manera en que siempre lo hiciste. Y eso crea resistencia interna, dudas, incluso ganas de volver a lo de antes. Porque lo viejo, aunque duela, es familiar. Pero si te mantienes firme, si empiezas a observar tus reacciones sin actuar impulsivamente, si comienzas a cuestionar lo que sientes en lugar de obedecerlo automáticamente, poco a poco empiezas a ganar control. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus emociones, de que no tienes que actuar cada vez que sientes algo. Y ese espacio entre emoción y acción es donde nace tu poder. Una persona que no controla sus emociones vive reaccionando constantemente, dependiendo de lo que la otra persona hace o deja de hacer. Pero una persona que desarrolla conciencia emocional empieza a elegir sus respuestas, empieza a actuar desde intención y no desde impulso. Y eso cambia completamente la dinámica de cualquier relación. Ya no te desesperas cuando alguien tarda en responder, ya no sobreanalizas cada detalle, ya no necesitas confirmación constante para sentirte seguro, porque empiezas a construir esa seguridad dentro de ti. Y cuando eso sucede, algo increíble pasa. Dejas de ser dependiente emocionalmente. Y cuando dejas de ser dependiente, automáticamente te vuelves más atractivo. No porque estés haciendo algo para impresionar, sino porque tu energía cambia, tu presencia cambia, tu forma de comunicarte cambia. Y las personas lo perciben, incluso si no pueden explicarlo. El problema nunca fue que no eras suficiente. El problema fue que actuabas como si no lo fueras. Y eso se reflejaba en tus decisiones, en tus límites,
en lo que tolerabas, en lo que aceptabas, en lo que perseguías. Y mientras eso no cambia, tu realidad tampoco cambia. Muchas personas quieren resultados diferentes sin cambiar su comportamiento. Quieren relaciones sanas, pero siguen aceptando dinámicas tóxicas. Quieren ser valoradas, pero siguen quedándose donde no las valoran. Y esa incoherencia es lo que mantiene todo igual. El cambio real empieza cuando alineas lo que dices con lo que haces, cuando dejas de negociar contigo mismo, cuando empiezas a tomar decisiones que reflejan el nivel de vida que quieres, incluso si al principio es incómodo, incluso si implica perder personas, porque no todas las personas están destinadas a acompañarte en tu evolución. A medida que creces, algunas conexiones se rompen, algunas personas se alejan, algunas dinámicas dejan de funcionar, y eso no es una pérdida, es una señal de que estás evolucionando, de que ya no encajas en lo que antes aceptabas, de que estás subiendo de nivel. Pero para llegar a ese punto, necesitas compromiso contigo mismo, necesitas disciplina emocional, necesitas dejar de buscar excusas y empezar a asumir responsabilidad. No desde la culpa, sino desde el poder, entendiendo que si tú creaste ciertos patrones, también puedes transformarlos. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a cambiar tu vida por ti. Nadie va a enseñarte a valorarte si tú no decides hacerlo primero. Y esa es una verdad dura, pero también es liberadora, porque significa que todo depende de ti. Y cuando realmente entiendes eso, cuando lo internalizas, cuando lo haces parte de tu identidad, dejas de esperar, dejas de rogar, dejas de depender y empiezas a construir una vida donde el amor no es una necesidad desesperada, sino una elección consciente. Llega un momento en la vida donde ya no puedes seguir engañándote, donde todas las excusas que usabas antes dejan de tener sentido, donde empiezas a ver con claridad que no es coincidencia, que no es mala suerte, que no es culpa de los demás, sino el resultado de patrones que has repetido una y otra vez sin darte cuenta. Y ese momento, aunque incómodo, es el inicio de tu verdadera transformación. Porque la verdad es que tú siempre supiste, en el fondo lo sabías. Sabías cuando alguien no era para ti, sabías cuando estabas dando demasiado, sabías cuando estabas aceptando menos de lo que merecías, pero decidías ignorarlo, decidías quedarte, decidías esperar que las cosas cambiaran. Y esa decisión, repetida muchas veces, es la que construyó la realidad que hoy quieres cambiar. El problema nunca fue la falta de señales. El problema fue que no estabas listo para escucharlas. Porque escuchar implica actuar, implica tomar decisiones difíciles, implica soltar personas, implica enfrentarte a la soledad. Y muchas veces preferiste el dolor conocido antes que la incertidumbre de algo nuevo. Porque aunque dolía, al menos sabías cómo manejarlo. Pero ahora estás en otro punto. Ya no eres la misma persona de antes. Ya no puedes volver a cerrar los ojos. Ya no puedes seguir actuando desde la inconsciencia. Porque ahora entiendes que cada decisión que tomas está construyendo tu futuro emocional. Que cada vez que aceptas menos, te estás alejando de la vida que deseas. Y que cada vez que te eliges a ti mismo, te estás acercando a una realidad completamente diferente. Hay una diferencia enorme entre querer cambiar y decidir cambiar. Porque querer es solo una intención, es algo que suena bien, algo que dices cuando estás motivado. Pero decidir implica acción, implica compromiso, implica hacer cosas que no siempre se sienten cómodas. Implica mantenerte firme incluso cuando tus emociones intentan llevarte de vuelta a lo de siempre. Decidir cambiar significa que ya no negocias con tus estándares, que ya no justificas lo injustificable, que ya no te traicionas por miedo a perder a alguien, porque entiendes que perderte a ti mismo es una pérdida mucho mayor
que perder cualquier relación. Y esa comprensión redefine completamente la forma en que te relacionas con los demás. A partir de ahora, ya no vas a buscar que alguien te complete, porque entiendes que no estás incompleto. No vas a perseguir amor, porque entiendes que el amor correcto no necesita ser perseguido. No vas a aceptar cualquier cosa por miedo a quedarte solo, porque entiendes que la soledad es temporal, pero una mala relación puede dejar marcas profundas. Empiezas a desarrollar una mentalidad diferente, una mentalidad donde tú eres el centro de tu vida, no desde el ego, sino desde el respeto propio, desde el entendimiento de que si tú no te priorizas, nadie más lo hará por ti, y que la calidad de tus relaciones siempre será un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Y cuando realmente integras eso, tus decisiones cambian sin esfuerzo. Ya no necesitas forzarte a alejarte de lo que no te conviene. Simplemente ya no te atrae, ya no resuena contigo, ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso es evolución real, no superficial, no temporal, sino profunda y duradera. Las personas correctas no llegan cuando tú las buscas desesperadamente. Llegan cuando tú te conviertes en alguien que naturalmente encaja con ese tipo de relación. Cuando tu nivel emocional, tu claridad, tu estabilidad, tu valor interno están alineados con lo que deseas experimentar. Porque el amor no es algo que se consigue, es algo que se refleja, es una extensión de quién eres. Y si tú no cambias, nada cambia. Pero si tú evolucionas, todo a tu alrededor empieza a transformarse, no por magia, sino por coherencia. Hoy estás tomando una decisión que muchas personas evitan toda su vida. Estás eligiendo dejar de ser víctima de tus patrones. Estás eligiendo asumir el control. Estás eligiendo construir una versión de ti que ya no repite errores, que ya no se conforma, que ya no se pierde en relaciones que no aportan. Este es el punto donde todo comienza de verdad. No es el final, es el inicio de una nueva forma de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarte. Y aunque el camino no siempre será fácil, será real, será consciente, será tuyo. Y lo más importante de todo es esto: ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que entiendes, no puedes volver a la ignorancia. Una vez que despiertas, tu vida nunca vuelve a ser la misma.